para la familia. Y quiero invitarle a que usted vaya junto conmigo al Evangelio según Mateo. Evangelio según San Mateo. Capítulo 1 del Evangelio, versículos 18 y hasta el 21. Y realmente esta porción de la Escritura, la unidad literaria, está conformada desde el versículo 18 hasta el 25. Pero no voy a abarcar toda la porción de la Escritura, sino que voy a ir solo hasta el versículo 21. ¿Está bien? Y quiero invitarle que se ponga en pie para que juntos leamos con reverencia la palabra del Señor. Y vuelvo a afirmar que estoy leyendo en la Biblia de las Américas para que usted lo tenga en mente, si no es muy similar a la que usted lee. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Versículo 19. Y José su marido, siendo hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y damos gracias, Señor, porque tu palabra para nosotros esta mañana es realmente pertinente. Gracias porque es tu palabra. Y tengo la certeza de que ella no vuelve vacía. Tengo la convicción de que entrará hasta lo más profundo del ser, como una espada de doble filo. Pero también sé, Señor, que tu palabra es lumbrera a nuestro camino, que tu palabra alumbra nuestro entendimiento entenebrecido y nos trae a la verdad. Gracias por la luz de tu palabra. Rogamos que tú, Señor, al ser expuesta, te glorifiques. Que en medio de la exposición de tu palabra, tú trates nuestros corazones, hables a nuestras mentes y toques de manera especial nuestras vidas. Te damos infinitas gracias, porque es tu palabra, es palabra del Señor la que hoy aquí exponemos. A ti toda la gloria, Señor, y gracias por permanecer en medio nuestro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento. Como lo he dicho, esta exposición de la palabra la he titulado Navidad inesperada para la familia. Y debemos ser claros, o debo ser claro más bien, que hace más de 2000 años llegó la primera Navidad y era inesperada para muchas personas. Hace más de 2000 años nadie esperaba una Navidad, pero el Señor en su plan divino la estaba orquestando para nosotros. Por eso quisiera que me acompañen a ver cómo fue esa primera Navidad inesperada, sobre todo para la familia en la que el Redentor vino al mundo. Quizás nosotros mismos hemos tenido que vivir Navidades inesperadas, ya sea por algunos eventos que causan alegría o porque quizás tenemos que vivir circunstancias que entristecen el corazón. Pero sin duda alguna, durante este año, te viste enfrentado a cosas que de alguna manera pensabas que
que no lo ibas a vivir. Quizás aspectos de tu trabajo, probablemente pruebas de tu vida, posiblemente cosas en tu salud, en la economía o allí en el trabajo, en el estudio o en las relaciones interpersonales, en las relaciones familiares y aún en tu relación con Dios. Este año ha sido un privilegio vivirlo y entenderlo como una posibilidad de algo inesperado, pero que el Señor ha utilizado para glorificarse. Y quiero pedirte en este momento que hagamos una dinámica. Comparte con una persona que esté a tu lado una cosa que durante este año fue inesperada para ti. Si estuviéramos en el 2020, quizás tú dirías la pandemia, ¿verdad? Inesperado. Pero probablemente hay cosas y eventualidades en la familia que han sido inesperadas, en la salud, en el trabajo. Por eso comparte con la persona que está a tu lado por un momento. ¿Qué ha sido este año? Eso que ha sido inesperado para ti. Y muy seguramente todavía hay mucho más para contar, ¿no? Mucho más para compartir y hablar. Y el deseo es que usted pueda tomar un tiempo, quizás si va a la cafetería más tarde y acompañado de un cafecito, de una popular empanada, pueda tener ese tiempo para seguir escuchando a la otra persona. ¿Qué fue inesperado este año para ti? Para algunos de nosotros, la Navidad sigue siendo un sinónimo de adornos brillantes. Cuando pensamos en Navidad, pensamos en comidas en familia, pensamos en regalos. Algunos quizás todavía piensan en tengo que comprar las uvas para comerlas en la noche. Otros pueden estar preocupados por conseguir esa prenda amarilla. Quizás otros todavía ponen su adorno de Papá Noel en la casa. Y de quien más se habla en el hogar es de Papá Noel, el que traerá los regalos. Lo seguro es que con esto, lo único que se hace visible es que no hemos comprendido el verdadero motivo de la Navidad. La verdadera celebración y el único y mejor regalo que cualquier ser humano podría recibir: Cristo Jesús en el corazón. Por eso le invito a que me acompañe, para que veamos cómo una pareja de comprometidos viven lo inesperado. Cómo ellos viven lo inesperado. Y el primer y único punto de esta predicación será titulado de esta manera: lo inesperado. Y veremos durante toda la porción de la Escritura cómo hay sucesos inesperados. Cómo es que se da allí lo inesperado.
Entonces, vamos a ver esta sección del versículo 18 al 21 y estaremos viendo cuáles son las cosas que allí la misma escritura, la habilidad del escritor, dejan evidente que es inesperado. Y esta primera parte se inicia de manera sensacional. Y yo no sé si usted tuvo la oportunidad y el privilegio de leerle cuentos a sus hijos, o si usted aún tiene algún abuelo que le lea cuentos. Pero eso es espectacular, sentarse a escuchar las historias del abuelo. Y pareciera que Mateo adoptara esa postura en esta porción de la Escritura. Mateo inicia diciendo que quizás es lo que ignoramos en esta porción, pero él inicia diciendo: el nacimiento de Jesús fue como sigue. Es decir, préstame atención a lo que te voy a contar, porque la historia del nacimiento de Jesús fue así. Y nos deja quizás prestándole mucha atención a lo que nos va a contar, a lo que nos va a decir. Y lo primero que nos dice es que el Salvador vino al mundo. Y vino al mundo en una joven llamada María. Y si vemos allí, María tiene una visita inesperada. Lea el versículo 18. Estando su madre, María desposada, es decir, comprometida con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Una visita inesperada, que si usted quiere tener más detalles y lograr ver esa visita, cómo se dio, tendremos que ir al Evangelio de Lucas. Porque Lucas sí relata de manera detallada cómo se dio esa visita para esta joven mujer. Lucas, en el capítulo 1, versículos 26 al 38, habla de cómo se da esta visita. Y dice que en el 6º mes, y quizás tenemos que preguntarnos, ¿en el 6º mes de qué? ¿Del año? No, si usted nota, lo que viene contando es que un hombre llamado Zacarías y una mujer llamada Elizabeth, de edad avanzada, han recibido gracia del Señor y han concebido su primer hijo. Es decir, hay una emoción y el autor liga esa situación a la que ahora nos va a contar de María. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras, y se preguntaba: ¿qué clase de saludo sería este? Y el ángel le dijo: no temas. Recuerden que se turbó. Y el ángel le dice: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Entonces María le dijo al ángel, de su trono David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Puesto que soy virgen. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo
de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, en su vejez también concibió a un hijo, y en fin, ahí da más. La visita inesperada de María se da en un momento clave de su vida. Hay estudiosos de la Escritura que afirman que en este entonces María podría llegar a tener 13 a 15 años. Sí, quizás decimos son mamás prematuras, pero recordemos que en la cultura esa era la edad para casarse. Es decir, una chica que tuviera entre 13 y 15 años estaba en edad para casarse. Pero además de eso, estaba desposada. Es decir, la situación que está viviendo esta mujer María, siendo visitada por el ángel del Señor, entonces ella está exponiéndose a la visita del Señor. Y el Señor o ella haya gracia delante del Señor para que se ponga en ella el Salvador de la humanidad. Sin duda alguna ella no esperaba esa visita. Ella no estaba sentada en el borde de la cama mirando el reloj y diciendo ¿a qué hora será que viene? Pero tampoco y mucho menos esperaba ser la receptora de tan grande misión, llevar en su vientre el Hijo de Dios. Quizás es inesperado la visita. Quizás es inesperada la misión que se le está encomendando a esta mujer por haber hallado gracia. Y quizás algunas jóvenes entre 13 y 15 años hoy dirán, ay no, que yo no hallé gracia. Pero la gracia del Señor se manifiesta en esta mujer para encomendarle la misión y depositar en su vientre al Hijo del Salvador. Pero hay algo más que es inesperado en este acontecimiento. Y lo inesperado es la situación. Porque si logra usted ver bien el versículo 18, ¿cuál era la situación de la vida de María? ¿Qué era lo que estaba viviendo María en ese entonces? Lea el versículo 18. Estaba desposada, eso quiere decir estaba comprometida. Y como bien lo he dicho, la cultura hebrea tenía costumbres muy diferentes a las nuestras. Porque el estar comprometidos era estar en un año separados, quietos y guardándose para aquel que sería su esposo o su esposa. Eso no era solo para las mujeres. Es decir, no solo eran las mujeres las que tenían que estar con sus papás y cuidarse y estar quietas, reposadas y además estarse capacitando en las labores. No, los hombres también debían estar quietos, guardándose en santidad para aquella mujer que sería su esposa. Entonces, un momento inesperado, en una situación inesperada, vive esta mujer ahora el desafío de tratar de saber cómo va a enfrentar lo que se le viene. Imagínese que usted está en el primer siglo, dentro de la cultura hebrea, y usted se está guardando para su esposa, y usted se está guardando para su esposo, y llega como un mal chiste, esta mujer concibió del Espíritu Santo. Es un acontecimiento inesperado, sin duda alguna. Pero algunos dicen que estaban a pocos días de ya contraer, de que ya el hombre, porque la cultura era que el hombre iba hasta la casa de la mujer, la tomaba de su mano, la sacaba de su casa y se la llevaba para entonces consumar el matrimonio. Ceremonias y demás quizás no vemos aquí, pero sí surge la pregunta de cuál era la consumación del matrimonio. Quizás usted y yo lo sabemos,
Y muy probablemente debemos entender que el compromiso que está viviendo esta mujer ahora quizás podría verse obstaculizado por la misión que Dios le ha dado. El deseo evidentemente de toda mujer como hoy, o muchas mujeres como hoy, es casarse, es hacer familia, es tener familia. Pero tristemente en nuestros tiempos es muy diferente. Un joven puede pasar por varias relaciones que no tienen el compromiso de matrimonio, que no tienen ningún propósito de llegar a casarse antes de realmente encontrar a la persona con la que se va a casar. Y cuando hablo de joven no me refiero al género masculino, me refiero a los dos. Es decir, hoy tenemos jóvenes que viven relaciones sin ningún tipo de compromiso, pero sí en el disfrute de una relación con compromiso. Tenemos jóvenes que viven una vida sexual activa, disfrutando de aquello que es o que está reservado, de los placeres que están reservados única y exclusivamente para el matrimonio. Hay estadísticas que dicen que 8 de cada 10 jóvenes entre los 14 y los 18 años ya han tenido una relación de noviazgo inadecuada. Es decir, ya han experimentado besos apasionados, ya han tenido toques inadecuados, ya han caminado por pasar y experimentar vivencias no santas, no correctas. Es decir, hoy vivimos con jóvenes a los 14 años viviendo experiencias de adultos, pero sin asumir las responsabilidades o no queriendo asumir las responsabilidades de los adultos. Y aunque esto no es lo que está sucediendo en esta porción de la palabra, esta no es la situación que se vive en esta porción de la palabra, Mateo nos está enmarcando en esta porción de la Escritura una situación que vive una familia que estaba a punto de conformarse, que estaba a nada de formarse. Entonces, ahora están viviendo dificultades inesperadas. En el preámbulo de confirmar ese compromiso. Ahora bien, Mateo nos ofrece una descripción de la otra persona. Hemos hablado de lo que vivió María, lo inesperado que vivió María, esa visita inesperada, esa situación inesperada, también esas dificultades ahora inesperadas. Pero veamos un poco cómo Mateo nos describe y qué es lo que recalca de José. Versículo 19. Y José, su marido, siendo un hombre ¿qué? Justo, no queriendo difamarla, ojo, quiso abandonarla en secreto. En pocas ocasiones la Escritura habla de hombres justos. En pocas ocasiones el Señor hace referencia y califica a algún personaje bíblico como justo. Usted puede decir que David era conforme al corazón de Dios, pero en ningún lado dice que era justo. ¿Recuerda en el Antiguo Testamento un hombre que el Señor dice que era justo? Job. Y después demuestra cómo este hombre es justo. Las dificultades que tuvo que vivir y realmente demostrar que realmente era justo. Pero cuando la Escritura usa este calificativo para hablar de un hombre justo, normalmente se está refiriendo a un hombre que es judío. Es decir, no califica
a otro personaje que no sea judío como justo. Normalmente la Escritura califica como justo a un hombre judío. Pero además de eso, de calificarlo de ser de descendencia judía, también se está refiriendo a un hombre que es temeroso de Dios. Es decir, un hombre que teme al Señor, que reconoce la autoridad de su Dios, que tiene intimidad con su Señor. Un hombre que es obediente a la ley, evidentemente para el judío. Un hombre que es obediente a la palabra del Señor. Un hombre que aun cuando no le beneficia, cumple la palabra de Dios. Pero también habla de un hombre justo para referirse a un hombre que es devoto. Un hombre que es entregado al Señor. Y no quiere decir que es un hombre que se la pasa todos los días en el templo y no trabaja. No, pero es un hombre que reconoce que debe ir al encuentro con su Señor. Que reconoce la necesidad de conducir a su familia y llevarle al templo para encontrarse con su Dios. Esto es lo que hace referencia a la palabra en el versículo 19 cuando habla que José era un hombre justo. Pero ahora vea lo que aquí se está presentando. Después de darnos esa descripción de José, se presenta un contraste. ¿Cuál es el contraste? Mírenlo allí, en versículo 19. Mire el contraste que allí se presenta. Él no quería difamarla. Demuestra lo justo que es. Él no quería públicamente exponerla. Él no quería decir, ese hijo no es mío. Es del Espíritu Santo, pero no mío. Eso no lo quiere hacer él. Pero irónicamente y contrastando, desea dejarla, desea abandonarla en secreto. Pues habían solo dos formas en que se podía terminar el compromiso. La primera era difamándola, exponiéndola. Y cuando la exponían, ¿ustedes recuerdan qué le pasó a la mujer encontrada en adulterio? Eso mismo le sucedía a una mujer que resultaba embarazada estando en un tiempo de compromiso. Entonces él no quiere difamarla para que eso no le caiga a esta mujer. Porque al exponerla, para terminar su compromiso, entonces tendría que llevarla ante las autoridades y las autoridades se encargarían de hacer justicia. Pero él decide optar por la segunda opción. Y la segunda opción era terminar el compromiso de manera secreta, sin que nadie supiera. Y este hombre justo pareciere en esta primera porción del versículo 19 que eso es lo que quiere hacer. Cuando uno estudia un poquito más a profundidad ese término de dejarla o de abandonarla, quiere decir divorciarse, terminar las cosas. Y hoy vivimos divorcios no por este tipo de situaciones, sino porque no nos entendemos. Es que tenemos caracteres diferentes. Hoy los divorcios que se presentan es porque realmente somos incompatibles. Pero cuando se iban a casar decían, es que los polos opuestos se atraen. Entonces encontramos hombres quizás no tan justos y mujeres quizás no tan piadosas, terminando relaciones por cuestiones de carácter, cuando no doblegamos nuestro carácter delante del Señor para que Él lo trate. Muy posiblemente José está viviendo aquí un golpe inesperado. Él no esperaba
que María resultara embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Él esperaba poder tener cercanía a su esposa y poder tener intimidad con su esposa. Ahora él está viviendo un golpe inesperado. Él está viviendo una situación difícil en la que durante un año se guardó para acercarse a su esposa, para llegar al matrimonio, y ella resulta embarazada. Demuestra entonces el dolor allí José, demuestra la decepción, demuestra con el estar pensando dejarla, demuestra que realmente no puede con la situación. Pero vea lo hermoso del Señor. Versículo 20. Pero mientras pensaba en esto, ¿en qué? En dejarla, en divorciarse. Mientras estaba pensando en eso, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María como tu mujer, porque lo que es engendrado de ella, lo que es engendrado en ella, es del Espíritu Santo. Quizás usted va a pensar que es un poco extremista. Y puede ser que algunos hombres no entren en la descripción de lo que voy a decir. Pero la mayoría de nosotros, hombres machotes, esos de verdad, esos que para mandar se ponen la mano en la cintura, ¿sí? Esos que saben que tienen autoridad en la casa y hablan un poquito más durito cuando quieren hacerse escuchar. Esos son los mismos hombres que está representando José. Los que se apartan y se alejan y empiezan a pensar frente a las dificultades que viven. La mayoría de nosotros, hombres, huimos frente a las situaciones. Nos vamos, nos metemos en una cueva para tratar de solucionar y de pensar la situación que estamos viviendo. La mayoría de nosotros somos bien representados por este hombre porque empezamos a pensar en posibles soluciones. No estamos pensando en escucharlas. No estamos pensando en qué podría haber pasado. Estamos pensando en cómo solucionamos este problema que ahora tenemos. Y muy posiblemente algunos hombres han tomado la decisión de huir del problema, de no darle la cara a la situación, de no enfrentar las dificultades que se viven, sino sencillamente buscar no dar la cara otra vez a aquellos con quien tenemos que solucionar cosas. Esa es la realidad de nosotros como hombres. Reflejamos vergüenza porque quizás estamos enfrentados a algo que no sabemos cómo manejar. Enfrentamos en muchas ocasiones también falta de arrepentimiento al tratar de solucionar las cosas a nuestra manera. Nos enfrentamos a creer que todo lo podemos y a no reconocernos como frágiles. Somos hombres frágiles, vestidos en grandes manos, en espaldas anchas y cuerpos atléticos, como el mío. ¿Sí? Hombres frágiles, metidos, vestidos, quizás de grandes músculos o gran intelectualismo. Hombres que necesitan que el Señor le diga ante lo inesperado: Juanito, Andrés, Felipe, no temas. Hombres que quizás cuando nos encerramos estamos esperando escuchar la voz de nuestro Creador diciendo: no temas. Pero quizás a veces no nos encerramos para escuchar la voz del Señor.
Quizás nos encerramos para cavilar qué es la situación y cómo la vamos a solucionar. Amados, el secreto está en escuchar la voz del Señor y no nuestra propia voz que nos dicta cómo sería la forma fácil de salir de las situaciones. Y es hermoso ver cómo el Señor, mientras hay un pensamiento pecaminoso en la mente de José, que quizás es justificado, pero aún así es pecaminoso, el Señor se acerca a José a través de un mensajero. Y el ángel del Señor en el Antiguo Testamento es el mensajero que hace cosas con el pueblo y a favor del pueblo de Israel. Aquí el ángel del Señor está glorificándose. El Señor se está glorificando a través de un mensajero para guardar el propósito eterno y divino de quien vendría al mundo. El mensajero del Señor dijo la misma frase a José y a María. Y acompáñenme usted, versículo 20. La frase con la que le habla a José es ¿cuál? La primera frase. No temas. Que el temor no te lleve a hacer cosas que no debes hacer. Que el miedo que estás viviendo a enfrentar las situaciones no te lleve a tomar decisiones emocionales. No tomes decisiones con la cabeza caliente, José. No te dejes conducir por las emociones para tomar las decisiones. Pero acompáñeme usted a Lucas en el capítulo 1, versículo 30. Lucas capítulo 1, versículo 30. Y el ángel del Señor le dijo, hablándole a María, ¿cuál es la primera frase? No temas. Es decir, María y José compartían algo. Estaban temerosos por la situación que estaban viviendo, por lo inesperado que les estaba pasando. Vivían miedo, estaban atemorizados, no sabían cómo manejar esto. Nunca antes habían tenido que enfrentarse. No se han casado y ya estaban enfrentando la primera dificultad de una familia. Y lo primero es no temas. María, no temas. Y reacciones emocionalmente. María, no temas. Tranquila. Ese es el mensaje del Señor para María y José. Y como hombres y mujeres necesitamos escuchar la voz de Dios. Pero como hombres y mujeres necesitamos escuchar a Dios diciéndonos, no temas. Tú estás enfrentando una situación hoy en tu trabajo. No temas. El Señor te está diciendo hoy, no temas frente a esa situación. Estás enfrentando situaciones con tu familia y el Señor te está diciendo hoy, no temas. No temas. Estás enfrentando relaciones rotas con tus hijos y el Señor te dice, no temas. Estás enfrentando hoy quizás un estado de descomposición avanzada en tu relación matrimonial y el Señor te dice, no temas. Yo estoy aquí. Yo estoy contigo. Aun cuando tus hijos no quieran obedecerte, no temas. Aun cuando tu esposo se niegue a reconocerme como Señor, no temas. Aun cuando la situación económica está muy difícil, no temas. Ahí está el Señor. No temas porque como algo inesperado, Jesús ha venido para salvarnos. Como algo que quizás no te esperabas, Jesús viene con el propósito de salvarnos de nuestro propio pecado. Lea conmigo el versículo 21. Y dará
le está hablando a José, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Pero ¿cuál es la razón por la que se llamará Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Quizás hoy nos podemos sentir tan indignos, tan pecadores. Quizás hoy hemos llegado aquí con tanta carga de pecado sobre nosotros, que venimos tan solo diciendo: Señor, yo no sé ni por qué estoy aquí. Lo interesante es que Él sí sabe por qué te trajo hasta aquí. Porque tú necesitabas escuchar que Él te dijera: no temas, yo ya envié a uno para perdonarte de tus pecados. Yo ya puse a uno en lugar tuyo para que tú no tuvieras que morir. Yo ya hice que mi Hijo derramara su sangre por ti y por tu pecado. Lo interesante es que dice aquí que salvará a su pueblo. Es decir, Él salvará a aquellos que son su pueblo, aquellos que le han confesado como Señor y Salvador, aquellos que han decidido creerle. Él ha venido a salvarlos. Él ha venido a darte una voz de esperanza. Y en medio de los que en este tiempo quizás creen más en Papá Noel o en el niño Jesús, porque traerá regalos, aquel que nació en Nazaret, aquel que comprende todas las cosas, ha llegado al mundo para traernos el mejor regalo. Realmente la humanidad, nosotros necesitamos a Jesús, al igual que María y José. Nosotros, al igual que María y José, enfrentamos noticias inesperadas. Enfrentamos y vivimos realidades inesperadas. Atravesamos por dificultades inesperadas. Nosotros lidiamos con golpes que no esperamos. Esa realidad inesperada nos debe llevar a poner los ojos no en las situaciones que vivimos, sino en aquel que no enfrenta nada inesperado, aquel que conoce todas las cosas, aquel a quien no se le escapa nada de sus manos, aquel que tiene el control y es soberano. Somos familias frágiles, somos familias disfuncionales, somos familias que luchan con la soledad, con las malas relaciones, familias que están separadas por ciudades con miles de kilómetros. Quizás también estamos viviendo la situación de la muerte o la despedida de alguien a quien quisiéramos tener hoy para celebrar Navidad. Pero el Señor aún así te dice: no temas, Jesús es suficiente para ti y ha venido para salvarte, ha venido para liberarte, ha venido para que la tristeza se vaya, para traerte paz, ha venido para darte esperanza, la esperanza que tú necesitas, para que sepas que no estás solo ni sola, sino que el mismo Espíritu Santo que se le presentó a María y a José, el mismo Espíritu Santo por el cual se concibió el Señor Jesucristo, ese mismo Espíritu Santo está hoy aquí para traer paz, para recordarnos la palabra del Señor, para que seamos convencidos de pecado, juicio y justicia. Ante lo inesperado, no temas. Jesús vino para salvarte, vino para que tengas paz y esperanza
en medio de las relaciones fracturadas y fragmentadas, en medio de las necesidades económicas, Dios viene para darte paz. En medio de las pérdidas emocionales de un mundo frágil, Dios vino para darte paz. Y si tú eres parte del pueblo de Dios, tienes la esperanza de saber que no estás solo, que puedes recordar la palabra del Señor diciendo que hoy el Espíritu Santo está intercediendo por ti y por mí con gemidos indecibles. Quizás lo que estamos viviendo es porque no reflejamos ser del pueblo de Dios, porque aún nos cuesta creer y aceptar que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, y acceder a la salvación implica que Él nos limpie de nuestros pecados y empezar a conocerle como nuestro Creador. En este momento te invito a que cierres tus ojos por un momento. Cierra tus ojos por un momento. Y a manera de aplicación, te invito a que al presentarte delante del Señor, dejes lo inesperado en Él. Dejes todos esos acontecimientos que han sido quizás repentinos para ti, los deposites y los abandones en Jesucristo. Trae tus cargas al Señor. Deja esa carga que llegó repentinamente delante del Señor. Ese dolor que estás viviendo, suéltalo delante del Señor. Esa situación, eso quizás que es tan incomprensible, ponlo allí en la cruz de Cristo. Y allí en tu oración, manifiéstale lo que estás pensando. Quizás como José estás pensando salir a correr, abandonar la situación. Hay tanto dolor que prefiero alejarme de lo que me causa dolor. Y estando delante del Señor, pide perdón. Porque quizás lo inesperado te ha sobrepasado, te ha llevado a pecar, te ha llevado a pensar que eres el salvador de tu familia, te ha llevado a contemplar que realmente tú eres el centro del mundo. Quizás las vivencias y las experiencias difíciles han alimentado tu incredulidad, tu falta de fe, y has optado por buscar ayuda en otras cosas y no en Jesús. Que cuando veamos el pesebre como la noticia inesperada, nos recuerde que el Señor, que Él es el Salvador, que Él es suficiente, que Él está presente, que nos habla y nos dice: no temas. Señor, hoy yo reconozco que te necesito. Hoy yo no reconozco que deseo verte, Señor, en lo inesperado, que deseo rendirme día a día a ti para realmente abandonar ese temor y ese dolor. Que frente a lo inesperado que pueda haber, que frente a las noticias que se puedan recibir, que frente a lo inesperado del próximo año, lo único que trae esperanza para nosotros eres tú. Señor, gracias porque vas a visitarnos, porque sales a nuestro encuentro, porque en medio de nuestro temor,
en medio de los miedos más profundos de nuestra vida, tú nos estás diciendo hoy, no temas. Envía a Jesucristo para salvarte. Y ha quedado el Espíritu Santo como consolador. Espíritu Santo de Dios, toca hoy el tejido más profundo en el corazón de cada uno de los que aquí estamos. Espíritu Santo de Dios, paséate con libertad en este lugar. Recuérdanos tu palabra. Recuérdanos las palabras de aquel que murió en la cruz. Espíritu Santo de Dios, sé tú en esta mañana guiándonos al arrepentimiento, guiándonos a abandonar esas conductas, esos frutos en nuestra vida que tan solo reflejan que vivimos naturalmente en pecado, que vivimos aún con el pecado natural en nuestra vida. Trae un toque especial, Señor, a aquellos que hoy enfrentan dolor. Dolor por pérdidas, dolor por la salud, dolor por ver a sus hijos, dolor por la experiencia con su pareja. Señor, toca de manera especial en este día nuestras vidas. Y allí donde estás,